El día de hoy vamos a tocar el tema de estequiometría, siendo el principal objetivo de que ustedes sean capaces de identificar cuando una ecuación no está equilibrada y aplicar el procedimiento necesario para equilibrar una ecuación química. Van a ser dos simples objetivos para no desanimarnos en lo que queda del semestre, ya que es mucho mejor en este caso dominar estos pequeños conceptos al revés y al derecho que dar el siguiente paso, ya que es un pilar fundamental en lo que se verá posteriormente en el ramo. A modo de contextualización, ¿se han preguntado qué es el equilibrio? ¿De dónde proviene? ¿Cómo se podría decir que algo está equilibrado o que algo no lo está? Es interesante el punto de vista desde dónde lo abordamos, desde dónde va nuestra mirada. Si la ponemos sobre un sistema pequeño, ejemplo, una reacción química, puede que anden revoloteando electrones de forma aleatoria y no podamos observar algo similar a lo que sabemos por equilibrio. Pero si alejamos un poco la mirada, quizás esos electrones que saltan sin algún patrón de un lado para otro puedan ser claves para que funcione una erupción volcánica, que también a simple vista lo podemos ver como un desorden, como un caos, pero es más bien una nivelación de las cargas físicas de la Tierra. La estequiometría corresponde al área de la química que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química, donde es vital corroborar si las ecuaciones están en equilibrio, dado que si no, podrían ocasionar grandes problemas. Pero este equilibrio siempre va a ser concebido desde un punto de vista antrópico y funcional. Ahora, como dije antes, lo haremos un poco más simple. Por ahora nos quedaremos con el equilibrio y dejaremos las relaciones para otra oportunidad. Me refiero con equilibrio a que una reacción química tenga la misma cantidad de átomos de un elemento al comienzo y al final de su proceso. Es decir, que responde a la ley de la conservación de la materia, la que dice, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, tengo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los reacciono químicamente y ¿qué sucede? Me da H2O, es decir, agua. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenía al comienzo? 2. ¿Cuántos tengo al final? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenía al comienzo? 1. ¿Y cuántos tengo al final? 1. Así funciona la cosa y nos concentraremos en esto que es vital para seguir en adelante en la química. Otro ejemplo más llevado a la realidad sería el del propano, que va a reaccionar con oxígeno, donde se va a producir dióxido de carbono, CO2, y agua. Se puede observar claramente que está la misma cantidad de átomos de carbono, 1, al inicio de la reacción química que al final, solo que la cantidad ahora se va a transformar o agrupar con otros elementos. En este caso, el carbono inicial pasó a ser dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de ejercicios? Lo primero es ajustar la reacción, pero ¿con qué molécula comienzo? ¿Con cuál átomo comienzo? Es una respuesta que no te la puedo dar así tan fácilmente, pero así te puedo decir con cuál no comenzar. No se debe comenzar con el elemento que esté solo, el elemento solitario, ya que este es mucho más fácil de cuadrar que cuando es una molécula con distintos elementos y números. Tampoco se debe comenzar equilibrando ni los oxígenos ni los hidrógenos, siempre hay que dejarlo para el final. El segundo paso es contar cuántos átomos de un elemento hay en el lado izquierdo y cuántos hay en el lado derecho de la molécula seleccionada para comenzar. La finalidad de esto es hacer que tenga la misma cantidad. Ahora, si no la tienen, ¿cómo lo hago? El ajuste se produce poniendo un número que te sirva para equilibrar delante de la molécula, es decir, los números grandes, y no los pequeños. Los pequeños son intocables. Ojo, que cuando lo hagas, alterarás también el número de átomos de los elementos que contiene la molécula. Pero eso no es problema, es parte del proceso.
Hay que repetir estos pasos hasta que solo te quede el elemento solitario que dejamos aislado al comienzo, o también el hidrógeno y el oxígeno que dejamos aislado, donde será mucho más fácil contar y ajustar según tu necesidad. Si en algún momento necesitas poner un número decimal para que la ecuación esté equilibrada, no tengan miedo en ponerle decimales, es totalmente legal, pero hay que ponerlo en fracciones. Entonces, a modo de repaso, pudimos ver en esta sesión que esta mirada de equilibrio es un concepto bien abstracto, que hay muchas cosas que se escapan de nuestra comprensión todavía, pero que sin embargo nos sirven para desempeñarnos como profesionales y tratar de entender un poco mejor el mundo. También vimos cómo equilibrar ecuaciones mediante un método matemático llamado tanteo, lo cual es fundamental para poder realizar los posteriores cálculos de la estequiometría, como teoría de la química, ya que sin equilibrio estaríamos faltando de la ley de conservación de la energía y la materia. Me despido, les dejo un pequeño apunte para que lo revisen y así puedan resolver mejor sus dudas. Y también los invito a participar del foro si también tienen dudas. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima sesión.